buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos siguen a través de Diálogo Libre. Este pues es un día en que Guatemala está de luto por la muerte de personas debido al fuerte sismo que se sintió esta mañana. Sin embargo, pues nosotros tenemos muy claro que nuestra misión es informar y precisamente por ello y por la importancia del personaje que hoy nos acompaña, este diálogo libre tiene lugar, por lo cual les agradecemos a ustedes su atención. Tenemos el gusto de tener hoy al comisionado de la CICIG, Francisco Dalanese, a quien agradecemos su presencia, con quien vamos a conversar acerca de diversos temas. También nos acompaña Claudia Acuña, editora de Seguridad y Justicia, con quien tenemos el gusto de compartir esta mesa. Comisionado, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me gustaría comenzar, conversábamos fuera de cámaras, que son ya 2 años de trabajo en Guatemala. ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado afrontar en estos 2 años? Son 2 años y 3 meses. Se cumplieron los 2 años el 5 de agosto. Yo no creo que haya alguna situación muy difícil que pudiéramos señalar. En realidad la naturaleza del trabajo de una fiscalía siempre es de crisis constante, crisis para conseguir las pruebas, crisis porque viene el juicio, crisis porque hay que apelar, crisis porque hay que hacer una cosa u otra, y ese es el rol normal, parecido a lo que tiene la prensa cuando tiene que correr por las noticias. Así estamos nosotros siempre en crisis, siempre hay dificultades, pero no ha habido nada más allá de lo que pudiéramos esperar. Comisionado, en cuanto al trabajo con el Ministerio Público, que es más o menos la entidad con la que trabaja de la mano CICIG, de cuando usted le recibió la comisión a la fecha, ¿cómo ha sido ese cambio, esa transición de poder trasladar el conocimiento ya a una fiscalía especializada contra la impunidad? Mire, cuando yo llegué, el Ministerio Público tenía una fiscal interina que estaba haciendo su trabajo, pero no estaba ni en posición ni en condición de tomar decisiones para mediano y largo plazo. Vino la gran suerte de que ya en diciembre de 2010 se designó como fiscal general a la licenciada, la doctora Claudia Paz y Paz, y ha sido muy receptiva de las recomendaciones y del trabajo de la CICIG. No es que antes no hubiera pasado, pero sí había alguna dificultad porque, según me había señalado el doctor Castresana, no había mucha receptividad en el Ministerio Público como para decir que era el correlato. A partir de aquí, una vez electa o designada la doctora Claudia Paz y Paz, hemos trabajado hombro a hombro. La CICIG bajó el perfil para darle el espacio que corresponde a las instituciones de Guatemala. Y ha sido un trabajo del equipo de la Fiscal General con el equipo de la CICIG bastante importante. Esa transferencia de capacidades ha sido muy fácil, digamos, en la medida en que ha habido mucha receptividad, mucha aceptación por parte de los fiscales. Ya cuando vino el caso de los homicidios de los candidatos a alcaldes de San José Pinura, el Ministerio Público actuó por cuenta propia, resolvió el caso en su totalidad sin apoyo de la CICIG. El caso de Facundo Cabral solo asistimos a la atención de la escena del crimen, y luego han venido otros casos donde ya el Ministerio Público está actuando con las técnicas de criminalística modernas, con absoluta independencia. Incluso a veces se ponen muy celosos y no nos quieren enseñar el expediente, lo cual también es natural para un fiscal que lleva bien una investigación. Y creo que hay un dato importante que señalar. Si bien lo que pasó en Totonicapán es una tragedia para Guatemala, de lo positivo que se puede sacar de ahí es que nadie llamó a la CICIG. La gente llamó a la fiscal general, llamó a los fiscales, al Ministerio Público, lo que significa que la legitimación de las instituciones de Guatemala ha crecido. Ya el pueblo se está acostumbrando a ver a sus funcionarios, a confiar en sus funcionarios y saber que hay una institución que lleva las investigaciones adelante. Ya no es la CICIG la que está en el centro, no es en la que todo el mundo confía con exclusión de instituciones guatemaltecas, y para nosotros es un éxito porque sería un fracaso que la CICIG venga, la gente crea en la CICIG y la CICIG se fue y no se resolvió absolutamente nada. Creo que el mérito del trabajo de la fiscal general, el que la CICIG bajara el perfil y asumiera una posición de apoyo y no de protagonismo, ha hecho que las cosas varíen en beneficio del pueblo guatemalteco.
¿Se interpretaría esto como una confianza hacia las instituciones, un poco, digamos, gracias a este trabajo conjunto que se ha hecho, o a una reducción, digámosle así, de la impunidad en alguno de los casos? Mire, la reducción de la impunidad es muy difícil en tan poco tiempo, pero sí hay una actitud del Ministerio Público de avanzada, de no negarse a llevar los asuntos, con muchas dificultades estructurales que vienen arrastrando hace mucho tiempo, pero el cambio se empieza a ver y la luz al final del túnel también se comienza a ver. Yo creo que es muy difícil que se le pueda exigir a una institución que varíe algo que tiene muchísimos años mal, y que de repente de la noche a la mañana todo se vuelva bueno, pero se está caminando por la debida forma. Ojalá que en algún momento esta excelencia que se ha alcanzado en algunas fiscalías de la ciudad de Guatemala se pueda proyectar al resto del país. Nunca va a haber una institución 100% eficiente y 100% eficaz, pero si logramos una nota de 8 o una nota de 9, yo creo que nos podemos dar por satisfechos, pero pasará mucho tiempo todavía. También hay una actitud del gobierno central que habría que rescatar, y es que el presidente, a requerimiento de la Fiscalía, respetando la independencia de poderes, entregó a los militares a la Fiscalía y entregó la evidencia física del hecho de Totonicapán, lo que significa que este respeto a la independencia de poderes fortalece el régimen republicano y democrático, y en esa medida creo que se va por buen camino y hay motivos para que se legitimen las instituciones. Digamos, como inicio de un proceso de revitalización de esas instituciones que en algún momento tenían pues cierto descrédito o desconfianza por parte de la población. Digamos, estas acciones sí son, en su opinión, diría usted, buenos puntos, buenos precedentes para emprender un proceso. Son buenos precedentes. Lo importante es que todas estas acciones se conviertan en lo normal, que este sea el principio de algo que va a ser regular, normal, cotidiano. Cada vez que haya un tema de independencia de poderes, se respete esa independencia entre los titulares de los poderes, y me parece que esta es la forma de fortalecer la democracia. Yo siempre digo que la democracia es como un niño recién nacido. A todos nos gusta mucho, huele muy bien, nos encanta cómo se ríe, apretarle las mejillas y hacerle cosquillas, y los disfrutamos mucho, pero la democracia es un bebé recién nacido que nunca crece. Y como nunca crece, lo tenemos que cuidar todos los días, porque todos los días se nos puede morir si no lo atendemos. Y me parece que actos como estos que se han presentado después de esa tragedia reflejan una voluntad de construir democracia en ese día a día, y eso es lo que no se puede perder. Muchas gracias, comisionado. También muchas gracias a quienes nos siguen a través de esta emisión de Diálogo Libre. Esperamos volver en un momento con algunas preguntas que han planteado lectores a través de las redes sociales. La vida es un privilegio que puedes disfrutar. Sácale provecho con tu tarjeta libre de Prensa Libre. Ahora con nueva imagen Platinum. Te da nuevos beneficios con la que ahorrarás en todo, menos en ser feliz. Nueva tarjeta libre. Un privilegio de suscribirse a Prensa Libre. Llamando al 1716. La vida es un privilegio que puedes disfrutar. Sácale provecho con tu tarjeta libre de Prensa Libre. Ahora con nueva imagen Platinum. Te da nuevos beneficios con la que ahorrarás en todo, menos en ser feliz. Nueva tarjeta libre. Un privilegio de suscribirse a Prensa Libre. Llamando al 1716. Gracias por seguirnos en este Diálogo Libre con el comisionado de la CICIG, Francisco Dalanese, a quien un lector le pregunta: en los casos de corrupción, ¿qué pasos hacen falta dar para que también se normalice, digamos, el combate a la corrupción como algo cotidiano? Bueno, acaba de entrar en vigencia, va a entrar en vigencia la ley contra la corrupción. Eso siempre va a tardar un ratito todavía, porque una cosa es el parto, que es la promulgación de la ley, y la otra es que empiece a caminar, es la jurisprudencia, y eso va a llevar un tiempo. Pero así es como funciona la sociedad, y así funciona el sistema jurídico. Sin embargo,
como en todos los delitos, lo más importante es la prevención, no es la represión o la persecución posterior cuando ya los actos de corrupción se han dado. Hay que ver si la Contraloría General llega a tener dientes para que sea una institución más eficaz. No le hago una crítica a la Contraloría en este momento, pero es una institución que para toda democracia tiene que tener dientes y tiene que funcionar fuertemente. Cuando tenga más independencia el Ministerio Público, más independencia los jueces, creo que las cosas van a estar mucho mejor, porque el tema de corrupción siempre está asociado a la impunidad. Normalmente los grandes actos de corrupción son hechos por personas que tienen poder. ¿Y qué es ese poder? El saber que nadie me puede tocar. Y en la medida en que se actúe de esa manera, la corrupción va a seguir presente y la impunidad va a seguir creciendo. De modo que la gente tiene que saber que en un Estado democrático, un Estado de derecho, no puede haber quien no tenga que rendir cuenta ante los jueces o ante la Contraloría o ante los órganos que tienen que ver por el buen funcionamiento del Estado, sobre todo los funcionarios públicos. ¿A qué se refiere cuando mencionó más independencia del Ministerio Público? Es que el Ministerio Público en este momento tiene una independencia relativa. El fiscal general, de acuerdo a la ley, podría ser removido por el presidente por mal desempeño. Mal desempeño significa cualquier cosa, que no están los edificios bien pintados, que la flotilla vehicular del Ministerio Público no anda bien, desde eso hasta que se perdió un caso que al presidente no le gustó o que se está persiguiendo a alguien que el presidente no quiere. En este momento Guatemala está en una situación buena. El presidente se comprometió a no remover a la fiscal general y que termine su periodo. Él le ha dado la independencia, pero porque ha asumido una posición de hombre de Estado. Pero nadie tiene por qué depender de la voluntad o de la casualidad de que llegue alguien con visión de Estado o no. De lo que se trata es que haya una protección legal, una esfera de protección para el fiscal general que actúe con absoluta independencia y sin temer, como se está haciendo ahora, una persecución por parte del presidente si no le gusta algo de lo que haga. Porque, ¿cómo va a funcionar un sistema democrático cuando uno de los funcionarios que debe controlar al presidente está a merced de que el presidente quiera que siga o no? Es una contradicción. Entonces, esa independencia se le tiene que terminar de otorgar con la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, que es un tema urgente para Guatemala. Pero creo que en poco tiempo habrá una respuesta del Congreso. Nosotros vamos a insistir. Creo que el presidente de la República tiene esto claro y va a colaborar en esta parte, puesto que es uno de sus compromisos personales, el defender la independencia del Ministerio Público. Y como le digo, se está construyendo Estado y se está construyendo democracia. Esa característica de la fiscal general o del cargo de fiscal general también tendría que ver, digamos, en algún caso en el que hubiera un proceso contra el presidente. También se verían un poco minados, digamos, a perseguir al presidente. Contra un presidente. Sí, contra un presidente, claro. Sí, mire, yo les tengo que contar mi experiencia. Yo sé que es muy feo comparar, pero yo fui fiscal general de Costa Rica y solo tengo ese punto de comparación, no tengo otro. En mi caso, yo inicié procesos contra 2 expresidentes del partido que gobernaba en ese momento. Luego cambió el gobierno y estando otro presidente de otro partido, yo abrí causa contra el presidente en ejercicio y seguí siendo fiscal. Ningún político me llamó ni el presidente me dijo cerrar la causa o te pasa tal cosa o tal. No pasó absolutamente nada. Esa es la independencia con la que tiene que actuar el fiscal general. Porque en Costa Rica sí está, digamos, independiente ese cargo de que el presidente lo nombre o no. Bueno, es que en Costa Rica el fiscal general es nombrado y disciplinado por la Corte Suprema de Justicia. Y los magistrados son prácticamente vitalicios e inamovibles. Se supone que se les nombra por periodos individuales de 8 años, con reelección automática si 2/3 del Congreso no votan por la caída. Y nunca en la historia se ha dejado de reelegir a un magistrado. De modo que hay una independencia de la Corte con relación a la política de partidos. Y a mí nadie me preguntó mi color político para nombrarme fiscal general. Pero aún más, yo terminé mi primer periodo de 4 años, ya estaban 2 expresidentes en proceso y fui reelecto por la Corte Suprema con los mismos votos, 15-7, que la primera vez. No perdí ni un voto por las acciones que había realizado con anterioridad.
Y ese, digamos, es el respaldo político que tiene que tener un funcionario que toma decisiones de Estado, porque la persecución penal es una decisión de Estado. Comisionado, usted también mencionaba y ha defendido mucho la independencia judicial, pero ¿qué le hace falta a Guatemala para lograr esa independencia, sobre todo en el área política? Mire, el tema de la independencia de los jueces es vital. Los jueces tienen que gozar de un régimen en el que solo rindan cuentas, bueno, si cometen delitos, por supuesto que ante la justicia penal, pero que rindan cuentas de sus actos a través de sus sentencias. Y las sentencias se apelarán y se confirmarán o se revocarán, pero esa es la forma en que el juez rinde cuentas y demuestra su transparencia. ¿Pero qué necesita para tomar sus decisiones? Necesita un régimen que lo proteja de cualquier amenaza. Y una amenaza muy grande es estar nombrado a plazo, porque eso quiere decir que si está nombrado a plazo, quienes nombran lo pueden dejar de reelegir si no les gusta cómo actuó ese juez. Y esa es una debilidad enorme. Yo le puedo contar que yo fui nombrado la primera vez en Costa Rica como juez por 4 años. Éramos jueces por periodos de 4 años. Y a un compañero, al juez Leovigildo Rodríguez, que era juez de instrucción con el viejo código, resolvió elevar una causa a juicio contra un expresidente. Y pocos meses después no fue reelecto en el cargo. Por supuesto, cuando el caso llega a juicio, absuelven al expresidente. Luchamos por que los jueces fuéramos vitalicios e inamovibles y lo logramos. Yo aquí donde estoy sentado soy juez en Costa Rica, es como parte del Estado civil. Y ¿qué pasó una vez que los jueces están nombrados como vitalicios e inamovibles? Se juzgó a 2 expresidentes, los condenaron y los jueces siguen trabajando en su puesto. A nadie se le ha ocurrido que por eso los pueden perseguir, ya no los pueden dejar de reelegir porque ya son vitalicios. Entonces esto da una gran garantía de independencia, porque no hay que obedecer a poderes informales o a presiones que ponen en riesgo el trabajo. Todos somos humanos, todos tenemos casa, hemos hipotecado bienes, hemos tenido deudas, y es injusto que una persona que tiene que decidir sobre la vida y el patrimonio de los ciudadanos se vea sometida a la amenaza de perder su trabajo, perder su patrimonio, perder su estabilidad económica porque cumple con su trabajo. Y esto es lo primero para proteger a los jueces, de manera que tienen que ser vitalicios e inamovibles. Ahora bien, usted me va a decir, bueno, si son vitalicios e inamovibles pueden incurrir en los peores excesos. No, es que esto se compensa con un régimen disciplinario muy severo, también con inspectores judiciales o supervisores judiciales o un tribunal de disciplina a tiempo completo, que también es vitalicio e inamovible, al cual disciplinaría la Corte Suprema. Porque entonces, este círculo perverso que hay en Guatemala, de que hoy yo soy el que estoy juzgando a un juez, pero mañana se me puede estar juzgando a mí, crea un corporativismo que es muy dañino para la institucionalidad. Pero además es humanamente comprensible de alguna forma. Hoy yo soy el que investiga y sanciona, mañana puedo ser el investigado y sancionado por ese que hoy yo estoy investigando. De modo que estos círculos perversos se tienen que quebrar, se tienen que romper y establecer una condición transparente en el régimen disciplinario. Muy bien. Isaac Chuy creo que coincide con nosotros al decir un gran desafío sería lograr que los jueces dicten sentencias apegados a derecho y no por intereses. Digamos, coincidimos con eso. Mire, hay que aclarar una cosa. Cuando hablamos de los jueces, yo no creo que la mayoría de los jueces de Guatemala sean corruptos. Todo lo contrario, la mayoría de los jueces de Guatemala son valientes y son gente correcta. Por eso es que el sistema camina, o se ha sostenido, digamos, con una pata renca, pero se ha sostenido y ahí va caminando. La verdad es que hay jueces que se han jugado la vida condenando zetas, condenando narcos y sin condiciones de seguridad adecuadas y han cumplido sus deberes con la patria. Pero hay un grupo pequeño de jueces que se salen del derecho, que burlan la ley gravemente, porque no es tampoco que cada vez que se pierde un juicio los jueces son corruptos o aplicaron mal la ley. La ley también está sujeta a interpretaciones. Lo que pasa es que hay un margen de aceptabilidad y hay un momento en que se salen de ese margen y cuando las cosas empiezan a ser absurdas y se nota que se ha doblado la legalidad, se ha forzado la ley para favorecer intereses espurios,
yo creo que ahí es donde tiene que haber un régimen disciplinario que depure en la cotidianidad al Poder Judicial. ¿Podría ser ejemplo el caso del exfiscal Carlos de León Argueta recientemente? Mire, este es un caso grave en mi criterio. Parece un juez que no tiene competencia y que contra el texto expreso de la ley ampara a un imputado al cual un tribunal de superior jerarquía ya le ha establecido las condiciones de vinculación al proceso. Yo creo que casos como estos, tan abiertos, son los casos que tienen que encontrar, digamos, una corrección legal que, sin violar la independencia de los jueces, sin someterlos a un régimen represivo tan grande que se meta en sus decisiones, pero las cosas que son abusivas se tienen que reconocer y se tienen que resolver. Mire, yo sé que hay un caso que puede sonar mal políticamente, pero olvidémonos de lo político. Aquí el presidente Álvaro Colom se divorció por mutuo consentimiento, como se puede divorciar cualquier guatemalteco. Lo aprobó un juez como correctamente era de esperarse. Y de repente aparece alguien que no tiene competencia, un juez de otro lugar, y anula el divorcio del presidente. Y sigue trabajando ahí y no pasa nada, en un acto de corrupción abierto. Es decir, el acto de corrupción más transparente que yo he visto en la vida. Y si tratan así al presidente de la República, ¿qué no le va a pasar a un campesino? O a alguien que no pueda hablar claro, que no pueda golpear la mesa. Y el juez o la jueza sigue trabajando ahí sin temor a nada, porque el régimen disciplinario no funciona. Vamos a seguir hablando sobre ese tema del organismo judicial y las regulaciones que debería o podría tener. Solo volvemos después de un corte y estamos de nuevo con el comisionado de la CICIG, Francisco de la Nese. La vida es un privilegio que puedes disfrutar. Sácale provecho con tu tarjeta libre de Prensa Libre. Ahora con nueva imagen Platinum. Te da nuevos beneficios con la que ahorrarás en todo, menos en ser feliz. Nueva tarjeta libre. Un privilegio de suscribirse a Prensa Libre. Llamando al 1716. Muchas gracias por seguirnos en este diálogo libre con el comisionado de la CICIG, Francisco de la Nese. Aquí me gustaría preguntarle cuáles deberían ser, digamos, las prioridades actuales en el organismo judicial. ¿Cuáles deberían ser las metas próximas a lograr para empezar esa transición de cambio, ese despegar de la justicia en Guatemala? No, yo creo que tiene que haber una reforma constitucional del organismo judicial para que le dé independencia a todos los jueces, desde la Corte Suprema hasta el juez del escalafón más bajo. Tiene que haber también, en mi criterio, una modificación al régimen de nombramiento. El tema de comisiones de postulación, a mí me parece que no ha sido positivo, lo digo con el mayor respeto. Si estamos hablando de jueces vitalicios e inamovibles, también tenemos que hablar de una carrera judicial, de manera que los jueces de carrera puedan culminar su vida profesional con la oportunidad de ir a la Corte Suprema. Esto no quiere decir que toda la Corte tenga que ser solo de jueces de carrera. Los abogados litigantes, los profesores de la universidad también tienen algo que decir. El abogado litigante sabe cuáles son las condiciones del servicio, o las buenas o las malas, sabe que hay que fortalecer y que hay que modificar, y tiene algo que decir dentro de la Corte Suprema y algo que apuntar en los objetivos de administración de la administración de justicia. De modo que hablamos de jueces vitalicios, inamovibles, estrictamente disciplinados por un tribunal especializado, con una carrera judicial, y algo muy importante, tiene que haber un salario digno y un régimen de jubilación adecuado. Tiene que suceder que alguien que se gradúa de abogado se plantee seriamente hacer su vida completa profesional como juez. Si no, no tiene atractivo. Y eso significa progresar económicamente también, saber que va a poder ingresar a la carrera. Lo primero, que no se va a hacer millonario, porque no pueden ser salarios muy altos como para que se haga lo que sea para conservar el empleo, ni tan bajos como para hacer lo que sea para conservar el empleo. Tiene que estar en la mediana para que se viva con decoro, saber que los hijos podrán estudiar, que se podrán desarrollar bien, que habrá seguridad
económica para el hogar, pero tiene que haber una dignidad en la vida de un juez y un decoro también. Y por supuesto todo esto con la seguridad de que va a haber un régimen de jubilación adecuado, porque al final de cuentas también hay temores que vamos a hacer en el momento que nos vayamos para la casa, cuando ya no podemos trabajar. La vejez se tiene que asegurar, igual, no como millonario, pero con decoro y con dignidad. Y creo que esas condiciones hacen falta. Y aparte de esto, la seguridad para el juez y sus parientes, sus familiares. Tiene que ser muy claro, tiene que haber una reacción muy clara. Cuando un juez se queja de algo, tiene que investigarse inmediatamente, establecerse si hay riesgo o no hay riesgo. Y de haber riesgo, pues establecer las medidas que corresponden. Hasta ahora hemos hablado, digamos, de los cuerpos estatales encargados de la impartición de justicia. Ahora me gustaría hablar un poquito de la parte ilegal, digámoslo así, el crimen organizado. ¿Cómo es la evaluación, digamos, del momento, sí, que se tiene actualmente del crimen organizado en el país? Digamos, ¿qué tan infiltrado está? ¿No está infiltrado? ¿Cómo ve usted ese panorama? Mire, lo que podemos decir ahora es totalmente intuitivo, porque Guatemala, como el resto de los países centroamericanos, no cuenta con una plataforma de información policial, que implica que esta plataforma se enlaza a los registros públicos de información, pero también toda la labor policial va quedando en el registro informático y establece relaciones y empieza a decirnos en el día a día cómo se mueven las organizaciones, por dónde están, qué negocios hay, quiénes están vinculados. Actualmente esto no existe. No hay una seguridad como para decir, bueno, hay tantas redes y hay tantas organizaciones y se mueven de tal forma. Y un mapeo que se podría hacer a mucho costo no nos sirve, porque un mapeo es una fotografía. Un segundo después determinado ya las cosas han cambiado. Hay que comprender que el crimen organizado son empresas ilegales, pero son empresas que tienen jerarquía, subordinación, tienen proveedores, tienen distribuidores, tienen tesorería, inversiones. Todo lo que tiene una empresa legal usted lo puede encontrar en estas empresas, solo que son más eficientes porque tienen menos ataduras. Entonces no es posible, y se unen y se trasladan y cambian las líneas de producción y de servicios. Todo esto es así. De modo que es muy difícil en este momento decir cuántas redes y hasta dónde está penetrado el crimen organizado en Guatemala. Sin embargo, hay cosas que son indicadores muy complicados. Hace un tiempo que yo visitaba la IBE, me decían que en un banco en el norte de Guatemala cambiaron no sé cuántos millones de dólares por quetzales en un día. Esto es un indicador de que hay alguien que está ahí captando dinero ilegal. Después de esto vinieron algunas restricciones. Pero igual el tráfico de armas, imagínese usted cómo el laboratorio de metanfetaminas que se desarticuló hace poco tiempo en el centro de la capital, cómo fue que montaron toda la capacidad para la producción de esas metanfetaminas, 23 millones de dólares en metanfetaminas listos para exportar. ¿Cómo es que todo esto pasa? Se consigue la materia prima, los operarios, los laboratorios. No hay forma yo no le puedo decir, así como estaba ese, yo no le puedo decir cuántos más hay o qué otras actividades ilegales de organizaciones hay. Si se tuviera un registro claro, la reacción y la anticipación sería mejor, pero para eso hace falta una plataforma. Entonces yo intuitivamente no le puedo decir. En este momento estamos como con el viento, ¿verdad? Lo sentimos, pero no lo vemos. Y se ocupa una plataforma de información para que con los datos podamos ver y podamos analizar exactamente qué está pasando. Lo que usted acaba de decir, comisionado, me recordó cuando usted llegó al país, mencionó 6 puntos esenciales para el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la impunidad. ¿Qué tanto se ha avanzado en esos puntos? Mire, nosotros mencionamos que había que crear fiscalías especializadas, fiscalías élite, que en un sentido normal, muy latinoamericano, sería cambiarle el rótulo a la fiscalía y ponerle fiscalía especializada en tal cosa, pero no se trata de eso. Para desarticular redes, el objeto de investigación es diferente. Una cosa es investigar un homicidio, investigar un hurto, y otra cosa es investigar una red, tener el organigrama y poder desarticularla. Entonces el objeto y el método son distintos y tiene más riesgos, es más complejo, requiere más recursos y también requiere más incentivos para los fiscales. Ya en esto se ha iniciado el trabajo en el Ministerio Público con la FESI y algunas fiscalías que están trabajando lavado de dinero
y algunas materias muy especializadas que requieren estos elementos. Hablamos del intercambio de información en tiempo real. Creo que es muy meritorio el trabajo de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio Público. Ustedes vieron el caso de Facundo Cabral, cómo las rápidas comunicaciones con Costa Rica, con Nicaragua y con Colombia hicieron que se trajera rápidamente a Alejandro Jiménez para ser juzgado en Guatemala, y otros casos que no se ven en la cotidianidad porque son menores pero que se están trabajando. Sin embargo, requiere más fortalecimiento porque se requiere mucha tecnología. Un sistema de protección de víctimas y testigos todavía está en pañales, pero ya se está trabajando en el Ministerio Público. Lo ideal es cuando se llegue a riesgo cero para un testigo protegido, o lo más cercano al riesgo cero. Todavía estamos muy lejos de eso, pero se está avanzando y hay una decisión del Ministerio Público de hacerlo. Una policía científica de investigación, ya está la ley para crear la DIJICRI. Ahora vamos a ver el reglamento, el reclutamiento, la capacitación, la carrera, los salarios, todo lo que eso falta para tener una policía adecuada. La plataforma de información policial de la que hablábamos está en proyecto, la está trabajando el ministro de Gobernación, todavía está digamos en papel, y se está en papel con tachaduras y borrones, pero ya se le está dando pensamiento por parte del ministro. Y habíamos hablado del uso más eficaz de las intervenciones telefónicas. Se requieren más equipos, de que las empresas telefónicas todas intervengan los teléfonos cuando lo dicen los jueces, no solo de cierta marca o de cierta zona, sino que ni que haya una lista de espera de órdenes de intervención telefónica. En los secuestros, por ejemplo, es ya, hay que rescatar a la persona, no se puede esperar. Y agreguemos un séptimo punto, que es la reforma constitucional para tener justicia independiente. Salvo en este último, digamos, si es que ya el Congreso lo va a discutir, pues podríamos decir que todos están trabajando, ya se inició el proyecto en todos. También sabemos que para lograr que los 7 puntos estén concluidos y trabajando como un motor aceitado, porque es un sistema, pues se llevará sus años, pero si no empezamos, nunca los tendremos, y ya estamos empezando. Muy bien, esa me parece una buena conclusión para este diálogo libre. Estamos empezando en esa nueva ruta. No sé si el comisionado quisiera dar un último mensaje a los guatemaltecos que nos escuchan acerca de la confianza que deberían empezar a tener paulatinamente la participación en el sistema de justicia. Sí, yo creo que hay que tener claro un punto, digamos, sin el cual no se puede hacer nada, ni combatir la impunidad, ni desarrollar el Estado, ni nada, y es que tiene que haber una reforma fiscal profunda, tiene que haber captación de recursos, tiene que haber una buena inversión de los recursos públicos, controles de gastos, pero también planes de inversión muy adecuados. Y la forma de evitar la delincuencia es a través de servicios públicos que le den oportunidades a los ciudadanos para que tengan movilidad social. Cuando hay abandono de sectores sociales porque no hay inversión pública, no hay educación, no hay salud, no hay vivienda ni posibilidades de trabajo, vienen los capos del narcotráfico y ofrecen todo lo que el Estado no da, y se va creando un tejido social que reconoce a las organizaciones criminales y le quita la legitimación al Estado. Y ahí es donde se comienza a provocar todo el tema de alta delincuencia, inseguridad, corrupción, y se va perdiendo la democracia. Entonces, creo que hay que pensar muy seriamente en esta parte de la recaudación fiscal. Muy bien, muchas gracias, comisionado. Le agradecemos habernos acompañado en este diálogo libre. También a Claudia Acuña, muchas gracias. Queremos decir a todos a nuestra audiencia que este programa se efectuó en una fecha en que aconteció un fenómeno telúrico. Se realizó debido a que estaba agendada en la ocupada agenda del señor comisionado. Pero para todos los que desean enterarse de lo más reciente en datos e imágenes acerca del terremoto que afectó al territorio nacional, inmediatamente después de este diálogo libre va a quedar un video con las imágenes captadas y también con los datos más recientes. A las 19 horas en el noticiero Hoy tendremos a su vez una actualización con lo más completo de la jornada. Les agradecemos habernos acompañado. Muchas gracias, comisionado. Muchas Claudia, gracias a ustedes. Y les deseamos una buena tarde.